Buenos días a los que nos escucháis desde Latinoamérica. Buenas tardes a los que nos estáis escuchando también y viendo desde España. Hoy estamos aquí con un webinar correspondiente a los máster en dirección de empresas digitales que hacemos en Lead Learning. Yo dirijo en concreto el máster de empresas digitales y vamos a hablar en este sentido, en este marco de este máster, del mercado único digital europeo y con un subtítulo que he incluido, que es el futuro de los europeos en la economía digital. Este título nos viene a marcar un poco dónde está la situación o en qué entorno estamos en relación con la economía digital, tanto en nuestro país como en el conjunto de la Unión Europea. Y hay que partir de que este entorno no es muy satisfactorio. Estamos, en general, más retrasados que otros continentes, como puede ser el continente americano, la parte de Estados Unidos. Incluso hay diferencias en Europa en el desarrollo de la economía digital entre los países del sur, los países del norte, los países del centro, etc. Vamos a diferentes ritmos. En España estamos muy por detrás de lo que nos correspondería estar como país, porque somos el país número 14 en cuanto a Producto Interior Bruto y, sin embargo, solo ocupamos el lugar 48 en los temas de transformación digital. Por lo tanto, estamos en un entorno complejo, en un entorno también muy cambiante a nivel político. Los últimos acontecimientos que han sucedido en Europa con el Brexit, es decir, la salida aprobada en referéndum de la Unión Europea de los ingleses, y a la vez las últimas elecciones en Estados Unidos con la victoria de Trump, están creando un entorno complejo a nivel mundial en el que Europa tiene que encontrar un lugar para ser capaces de desarrollar nuevamente empleo, para crear empleo, para mejorar la capacidad adquisitiva de los europeos, para enfrentarse a un entorno, a una situación interna donde tenemos una población muy envejecida y donde tenemos que buscar ese hueco para que los europeos tengamos trabajo, podamos tener unos salarios razonables, podamos recuperar parte de nuestra industria como cuestión fundamental para seguir siendo un continente próspero. Bien, hecha esta introducción, este webinar se centra en gran medida en las cuestiones que tienen que ver ahora mismo con desarrollos legislativos relacionados con la economía digital. Desarrollos legislativos que está liderando la Comisión Europea. Como ya sabéis, la Comisión Europea ha sido elegida hace escasamente un par de años y ya el año pasado, en 2015, la Comisión se marcó entre sus prioridades políticas el desarrollo del mercado único digital europeo. Es decir, así como el mercado físico, la transferencia de bienes, productos, personas, etc., está funcionando ya más o menos razonablemente en la Unión Europea, el mercado digital, es decir, el traslado de bienes, el traslado de productos, servicios, etc., todo lo que tiene que ver con el mercado digital y otras cuestiones, todavía sufren un retraso considerable. Por eso es una cuestión muy importante entender en qué momento estamos, las oportunidades que como europeos tenemos con el desarrollo de este mercado único, pero también las dificultades que vamos a tener que enfrentar en los próximos años. Bien, deciros que después de esta introducción del webinar, que voy a hablar aproximadamente unos 30 minutos y posteriormente descansaremos unos 2 o 3 minutos para que podáis hacer preguntas los que queráis y a continuación volveremos a conectarnos con vosotros y contestar a esas preguntas que hayáis hecho.
Las preguntas también incluso podéis introducirlas ya desde este momento a través del chat que tenéis disponible en esta herramienta webinar. A la vez también deciros que podéis descargaros la presentación a través de la plataforma y poder disponer de ella para revisarla o utilizarla en lo que queráis. Bien, el tema del mercado único se ha puesto en marcha, como decía antes, por la Comisión Europea, con un eslogan que traducido al castellano sería más o menos: no es tiempo de hacer los negocios de la forma habitual. Es decir, es un tiempo nuevo, un tiempo en que tenemos que pensar en los negocios de otra forma. Por lo tanto, es un buen lema para entender lo que está buscando la Comisión Europea. Cuando hago hincapié en que es la Comisión Europea quien ha lanzado esta iniciativa, es porque todas estas iniciativas, todas estas líneas de trabajo tienen que, como sabéis, pasar después por el Parlamento Europeo. Es decir, la Unión Europea, a nuestros efectos, es el gobierno de Europa y después tiene que pasar al Parlamento Europeo para que estas iniciativas se aprueben. Por lo tanto, algunas de ellas ya han tenido un recorrido bastante evolucionado, otras están pendientes de pasar por el Parlamento Europeo, y algunas de ellas, al no ser directivas comunitarias, tampoco es necesario que pasen por el Parlamento, sino que pueden ser legisladas directamente por la Unión Europea, por la Comisión Europea. Sabéis además que una vez que estas normas pasen a ser directivas comunitarias, son de obligado cumplimiento por los países que pertenecemos a la Unión Europea. Bien, realmente en el mundo digital, Europa todavía seguimos siendo una especie de puzzle donde las normas de tipo nacional todavía tienen un peso muy importante para hacer funcionar todo lo que tiene que ver con el tema legal. Y entonces lo que se busca es, en esta iniciativa, ya, como decía antes, recurrir a la capacidad legislativa que tiene la Unión Europea para avanzar en construir este mercado único digital para Europa. Por lo tanto, sí que tiene importancia que avancemos en esta fase, en la fase de legislar, ¿verdad?, cómo funcionan estos mercados para, de alguna manera, establecer normas generales de funcionamiento, de utilización de las tecnologías, de utilización de nuevos modelos de negocio, de nuevos servicios digitales, etcétera, como vamos a ver durante la presentación. A la vez, la Unión Europea quiere con esto eliminar barreras con las normas, eliminar las barreras que llamamos habitualmente en economía costes de transacciones. Los costes de transacciones son aquellos costes que están relacionados con adquirir un producto, ¿verdad?, a través del comercio electrónico, es decir, los costes económicos, los costes asociados, por ejemplo, al transporte, al envío de esos productos desde los comerciantes, desde los proveedores hasta los clientes, o aquellos costes que no son económicos, pero que dificultan a la vez la adquisición de estos productos, dificultan el que crezca el mercado digital europeo, porque tienen un coste en tiempo, en generar documentos, etcétera, que hace que estos costes de transacción hagan disminuir la capacidad que tenemos como europeos de crear un gran mercado también en términos de productos y servicios digitales. El propio Parlamento Europeo ha hecho una estimación y ha llegado a la conclusión de que una consecución de un mercado único digital que fuese ágil y que estuviese funcionando a pleno rendimiento impulsaría la economía europea nada más y nada menos que en 360.000 millones de euros al año. Por lo tanto, es una cuestión importante, es una cuestión que podría impactar, si se hace bien y conseguimos que esto funcione, podría impactar notablemente en crecer más, aumentar el Producto Interior Bruto y, por lo tanto, crear nuevos puestos de trabajo y nuevo bienestar. Estas iniciativas del mercado único están agrupados en tres pilares. Tres pilares
que en total son 16 líneas de actuación. Vamos a ir viendo pilar por pilar, con una presentación inicial y después entrando en algunos de los temas más concretos o detallando algunos de los temas que pueden tener más importancia. El primer pilar es mejorar el acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios digitales en toda Europa. Aquí, por ejemplo, tiene mucha importancia todo el tema de facilitar el comercio electrónico transfronterizo. Para ello se está haciendo una revisión del reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores. Es decir, la materia de protección de los consumidores serían aquellos temas que faciliten una información adecuada, aquellos temas que faciliten la seguridad en los consumidores para usar el comercio electrónico, en que no van a ser víctimas de fraudes, que están dando sus datos a un sitio seguro, etcétera, etcétera. La cuarta línea dentro de este pilar es el resolver uno de los problemas que tenemos que, así como cuando compramos en algunas de las grandes plataformas que vienen los productos de Asia, de Estados Unidos, etc., las cosas funcionan con rapidez, en Europa todavía no hemos solucionado la rapidez para tener una paquetería eficiente y asequible entre los distintos países de Europa. Realmente, la consecuencia de todas las dificultades que hay en el comercio electrónico europeo hace que nuestras transacciones sean más con Estados Unidos o con países asiáticos que dentro de la propia Unión Europea. Otra de las cuestiones es el fin del bloqueo geográfico injustificado. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que en estos momentos todavía tenemos proveedores de comercio electrónico en Europa que cobran unos precios a unos clientes dependiendo del país de donde estén accediendo a la web. Es decir, todos podemos tener la sensación de que todos los europeos, o si elegimos el idioma inglés, estamos accediendo a la misma web, con los mismos precios, etc. No es así. En muchos casos, muchos comercios que están vendiendo a través del comercio electrónico están usando la geolocalización para desviar a los consumidores, a los potenciales clientes, a una web diferente, con precios diferentes, condiciones diferentes, etcétera, en función de su poder adquisitivo y de otras cuestiones. En quinto lugar, en este pilar se está buscando hacer una investigación de la competencia antimonopolio en el sector del comercio electrónico. Bien, realmente uno de los grandes problemas que tiene la economía digital es la creación de monopolios. Vamos a ver durante toda la presentación que la legislación que se está haciendo hoy en Europa en muchos casos hace referencia a la capacidad de monopolio que tienen todos los negocios que se montan en plataformas digitales, lo que llamamos plataformas tecnológicas. Una plataforma tecnológica es eBay, por ejemplo, una plataforma tecnológica es Amazon, una plataforma tecnológica incluso es Google, etc. Es decir, una plataforma tecnológica, una plataforma digital es Uber, por ejemplo, y todas estas plataformas tienen una serie de características y tienen un comportamiento por parte de quien las crea que tienden a buscar tener mucha gente muy rápido subida a estas plataformas para así hacer a una serie de clientes de alguna manera rehenes por el coste que nos significa darnos de baja esta plataforma e ir a otra plataforma que nos dé un servicio similar. Seguramente muchos de nosotros tenemos WhatsApp y utilizamos WhatsApp para comunicarnos. Seguramente también muchos de nosotros hemos oído que hay mejores herramientas, que funcionan mejor, que tienen mejor vídeo, que dan más servicios, etcétera, etcétera, que son más manejables. Pero muchos de nosotros ni hemos considerado siquiera la posibilidad de cambiarnos porque sabemos que el cambio tiene un coste importante. Aunque no sea un coste económico, en este caso es el coste de salirnos, de perder la conectividad que ya tenemos establecida con amigos, familiares, etcétera. Este elemento de mantener como rehenes a las personas en las plataformas tecnológicas
es un elemento muy importante que está influyendo muy negativamente en el desarrollo de la economía digital en Europa, porque tenemos algunas de las grandes plataformas que tienen el monopolio de la información, caso de Google, el monopolio del comercio electrónico, o el monopolio de la venta de móviles, etcétera, etcétera. Bien, otros elementos que se está intentando atacar con el mercado digital único es la modernización y la europeización de la legislación sobre los derechos de autor. Este tema en concreto lo vamos a ver con más detalle después, por lo tanto voy a dejarlo pendiente. También otro de los temas incluidos es la revisión de la directiva sobre la transmisión por satélite y cable, es decir, todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, que también vamos a ver después un poco más detenidamente. Y por último, la última línea de este primer pilar es la reducción de la carga administrativa a la que se enfrentan las empresas como consecuencia de diferentes regímenes del IVA. Es decir, en los diferentes países no solo tenemos tipos diferentes, porque es una competencia de cada país, ¿verdad?, sino que además tenemos regímenes de declaración, de utilización, etcétera, que hacen y dificultan la relación todavía entre los europeos y más la relación a través de los elementos digitales. Bien, pues avanzamos un poco más y vemos, en primer lugar, un poco más de detalle la revisión del marco regulador de las telecomunicaciones. Entre ellas estaría Internet. En este caso, por ejemplo, está en debate el tema del Internet libre, es decir, aquel Internet del que disfrutamos ahora, ese Internet que tenemos todos los mismos derechos de utilización, los mismos derechos de velocidad, etc., ¿no? Este es uno de los elementos que está en discusión y que en principio no está cambiando esencialmente la actual normativa. Otros elementos que tienen mucha importancia en este marco regulatorio es el tema de las telecomunicaciones y más en concreto de las compañías de telefonía. Como bien sabemos todos, estas compañías generan bastante descontento en sus servicios, tienen una alta movilidad de clientes que trasvasan de una compañía a otra, etcétera, porque su funcionamiento en muchos casos crea mucha insatisfacción. Pues bien, lo que se está es ahora refundiendo 4 directivas que regulan el funcionamiento de las telecomunicaciones en una sola directiva que se va a llamar Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Aquí en este apartado hay temas, por ejemplo, como el roaming, es decir, aquello de usar el teléfono fuera del país donde lo tenemos contratado sin que tenga un coste, ¿verdad? O sea, que pase a no tener un coste para las personas que nos movemos dentro de la Unión Europea. Ha habido una propuesta, esta propuesta ha sido rechazada por muchos sectores de la población y muchos sectores económicos, y ahora mismo está pendiente de que se vuelva a hacer otra propuesta de eliminación del roaming que no tenga la que los clientes no tengan la obligación de pagar a partir de residir más de algunos meses en un país determinado, etc. No sabemos todavía en qué propuesta se va a hacer, pero en este sentido creo que tendrán que mejorar el tema de las telecomunicaciones. A la vez se está fomentando la competencia. Se está fomentando la competencia, todos sabemos ahora mismo que hay operadores virtuales, ¿verdad? Operadores virtuales son aquellos operadores que no tienen ni red ni instalaciones propias, que simplemente venden servicios a clientes basándose y apoyándose en las redes de las grandes compañías. Esto es necesario para reducir los costes, para facilitar servicios más baratos a aquellos clientes que quieren un servicio mínimo, etc. Pero a la vez también tiene una complejidad mayor, y es decir, Europa es un mercado muy pequeño con muchas compañías telefónicas, mientras, por ejemplo, el mercado de Estados Unidos, solo hay 2, a máximo 3 compañías que se pueden considerar grandes. En cada país de los nuestros tenemos 3 compañías más otras compañías que hay en otros países, etcétera, con un mercado que es un poco mayor en toda la Unión Europea que el de Estados Unidos. Por lo tanto, las compañías de telecomunicaciones en Europa tienen un problema
a resolver, que es cómo son capaces de invertir en mejorar la red, la fibra, etcétera, la velocidad de las comunicaciones, con ingresos mucho menores de los que tienen otros operadores en otras zonas donde hay menos competencia. Aún así, la Comisión Europea está insistiendo en aumentar la competencia para reducir los precios, que es verdad que en Europa están por encima de otros lugares. En concreto, esta iniciativa, que tiene que ver con la regulación de las telecomunicaciones, sí tiene que ir al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo, y se prevé que vaya a principios del año 2017. Bien, en el tema del comercio electrónico, es una de las cuestiones que más hincapié se está haciendo también a través de esta regulación del mercado digital único. Aquí hay una serie de iniciativas que se conocen como el paquete del comercio electrónico, y puedo comentaros que quizás es una de las cuestiones en las que se está haciendo más hincapié en estos momentos en el tema de este mercado único digital. Y puedo comentarlo porque en conversación con algunos altos funcionarios del gobierno español representados en la comisión, que forman parte de los equipos técnicos de la comisión, así me lo han transmitido. Es decir, Europa se juega mucho en la capacidad de crear un comercio digital importante, es decir, que seamos capaces de vendernos quesos, vinos, películas, cualquier servicio, ¿verdad? Y que esto se haga soportado en plataformas que formen parte de la Unión Europea. Porque una de las cosas que nos pasa ya con las plataformas es que por el simple hecho, por ejemplo, de coger un taxi en Uber, el 20% del coste de ese servicio se va a Estados Unidos. O sea, simplemente Uber, por poner en contacto a uno de sus empleados que esto es lo que son, ¿verdad? Aunque ellos dicen que son colaboradores, realmente los jueces están diciendo que son empleados, pues por poner en contacto a uno de sus empleados, ¿verdad?, con un cliente, ya va a quedarse con el 20% de ese recorrido. Por lo tanto, este es un dinero que está saliendo de los entornos, está saliendo del Producto Interior Bruto, y es una pérdida que generamos nada más por utilizar este tipo de plataformas. Por lo tanto, aquí se está trabajando muy en detalle en todo el tema que tiene que ver con los contratos de compraventa online y con cualquier otra venta a distancia de bienes. Con otra directiva, que es la directiva de contratos de suministro de contenidos digitales. De esta hablaré un poco más adelante, porque también tiene mucha importancia y una repercusión muy importante, tanto en nuestra cultura como en nuestro empleo. A la vez, se está trabajando en una propuesta de reglamento para abordar lo que antes ya comentaba, el bloqueo geográfico de los clientes, y evitar cualquier forma de discriminación por razón de nacionalidad, por razón de lugar de residencia o de establecimiento de la compañía que está vendiendo los productos o los servicios. Y a la vez se está trabajando también en esa propuesta de reglamento sobre los servicios de paquetería transfronterizos, es decir, aquellos servicios que pasan de un país a otro para trasladar una mercancía dirigida a un cliente, para también aumentar la competitividad, ¿verdad? Uno de los elementos que figuran en este reglamento es que se conozcan los precios a los que se está trabajando, todas las compañías tengan que declarar los precios a los que están trabajando para que haya una visibilidad de esos precios, y por lo tanto las empresas, los pequeños comercios que tienen capacidad de hacer comercio electrónico, etcétera, puedan escoger fácilmente el mejor proveedor de logística. Bien, ya nos vamos al pilar 2, que lo que se trata es de crear las condiciones adecuadas y de garantizar la igualdad de condiciones para que las redes digitales y los servicios innovadores puedan prosperar en Europa. Como bien decía antes, uno de los servicios que está incluido en esta normativa es la de telecomunicaciones, que ya comentaba anteriormente. Está también la revisión del marco de la comunicación audiovisual.
A esta volveré un poco más adelante para explicar un poco más detalle qué significa esto. Está también el análisis del papel de las plataformas en línea en el mercado. De este término también he hablado porque tiene relación con el pilar anterior, y aquí está muy en cuestión todo el tema de la competencia, todo el tema de abrir nuevos operadores al comercio digital. A la vez, hay que reforzar la confianza y la seguridad en los servicios digitales, y por ello está en revisión la directiva sobre la privacidad en línea. Es decir, hay elementos de privacidad que la Unión Europea cree que debemos preservar, porque forma parte de nuestra cultura, forma parte de nuestra forma de ser, y algunas plataformas no preservan, venden nuestros datos, etcétera, sin permiso, además, para hacerlo. A la vez, se está buscando una asociación con la industria de la ciberseguridad en el área de las tecnologías y de las soluciones para la seguridad en la red. Este es un tema muy importante, ya que aquí nos estamos jugando incluso la continuidad, en muchos casos, del negocio. Hay un montón de legislación ya hecha, hay un montón de normas ISO para asegurar que las empresas están tomando las medidas adecuadas para que no se les roben los datos, para que no accedan a nuestras cuentas bancarias cuando hacemos comercio electrónico, y a la vez para que los hackers no sean capaces de derrumbar el funcionamiento de una plataforma tecnológica, que ponga en cuestión el funcionamiento de la misma. Recientemente hemos sabido que han paralizado bancos un día entero, que han paralizado otras instituciones, que han entrado en plataformas de la administración, etc. Realmente el tema de la ciberseguridad es un problema muy importante, es un problema además con componentes políticos, porque ya no solo están los hackers que por cuestiones de intentos de robos de dinero, etcétera, sino que hay incluso un problema de ciberseguridad que tiene que ver con connotaciones claramente políticas, como han salido a la luz también recientemente. Se está haciendo mucho hincapié también en los derechos de autor. Y se está haciendo mucho hincapié en los derechos de autor, también en los derechos. Los derechos de autor pueden ser de las personas, pero también pueden ser de las empresas, ¿verdad? Pues si se está contratando a alguien para crear una obra, la propiedad de esos derechos corresponde a la empresa que ha pagado a la persona que ha hecho los derechos. Por lo tanto, aquí nos estamos jugando el futuro de los medios de comunicación, el futuro de toda la industria de la creatividad en Europa, porque lo que se trata es de conseguir que esta industria, que ha tenido un gran peso en Europa en crear productos digitales, en crear productos audiovisuales soportados en el cine, la televisión, la música, los libros, o cualquier otro soporte, los juegos, los videojuegos, cualquier otro soporte que tenga un componente creativo, ha tenido mucha importancia, mucho peso, ha tenido un peso muy importante en nuestra economía, pero a la vez ha sido un elemento de creación de puestos bien retribuidos, de puestos dirigidos a personas de las clases medias, y esto se ha resentido mucho por cómo se han gestionado los derechos de autor. Hoy es fácil acceder a contenidos de autores, subirlos gratuitamente a plataformas, que la gente se los descargue, y se ha instalado una cultura de todo gratis, y esto todo gratis puede significar que podemos ver algunas películas gratis, puede significar que podemos escuchar música, etc., pero también significa que las personas, los jóvenes, van a tener que renunciar a una posibilidad de empleo en el sector de la industria creativa. Posibilidades de empleo, ya digo, que han tenido mucha importancia. A la vez, se está buscando de que, aparte de retribuir bien a los que invierten en crear contenidos, estos contenidos se establezcan normas para un comercio más rápido y eficaz. Una de ellas es conseguir que las personas que compran derechos de autor las puedan intercambiar con otras instituciones, con otros operadores, etcétera, en Europa.
y esto se haga no teniendo que recurrir a negociar con cada uno de los autores individualmente, sino haciendo la negociación con los representantes colectivos que tienen los autores de contenidos en cada país. Bien, otros elementos, o siguiendo también con la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, hay muchos elementos también que están preocupando en Europa sobre el tema, por ejemplo, de las plataformas que permiten el intercambio de vídeos. Algunos de estos tienen que ver con los contenidos que se están transmitiendo a través de estas plataformas. Contenidos que tienen que ver con contenidos que se quiere conseguir que estén regulados, que estén protegidos para que a los menores, por ejemplo, no lleguen contenidos nocivos como la pornografía, la violencia o la incitación al odio. Otros instrumentos para que los usuarios también puedan ellos mismos notificar y marcar estos contenidos nocivos para que puedan ser después investigados por las autoridades competentes. También se está buscando una función más activa de los reguladores audiovisuales. En Europa tenemos una entidad que es el Grupo de Reguladores Europeos para los Servicios de los Medios Audiovisuales, que se tratan de regular efectivamente que los contenidos no sean nocivos, que los contenidos que se emiten a través de los medios audiovisuales, la televisión, etcétera, respondan a los intereses de los espectadores, y en este sentido se quiere potenciar que estos organismos tengan más independencia de los gobiernos y más independencia del propio sector audiovisual para realmente tener un papel más activo en la regulación de los contenidos. En definitiva, se está buscando que el sector de la creatividad en Europa crezca también, volviendo a regular con más interés todavía que las empresas de radiodifusión televisivas europeas inviertan alrededor del 20% de su volumen de negocio en crear contenidos originales en Europa, y que los proveedores de la carta tengan al menos que utilizar un 1% de su tiempo con contenidos europeos. Bien, ya yendo al pilar 3, en este pilar se trata de aquellos aspectos más generales que lo que tratan es de maximizar el potencial de crecimiento de la economía digital en Europa. Una de estas líneas de actuación es la que está dirigida a proponer una iniciativa europea de libre flujo de datos. Aquí estamos también en una situación que es como poco contradictoria. Mientras una empresa de Estados Unidos puede estar cogiendo nuestros datos, y de hecho lo están haciendo, cogiendo nuestros datos, los datos que simplemente ponemos para registrarnos en cualquier servicio, para acceder a cualquier servicio, etcétera, llevándoselos a Estados Unidos y utilizándolos sin nuestro permiso, resulta que no tenemos una legislación que permita la utilización de los datos en el conjunto de Europa. Por lo tanto, las empresas europeas que quieren utilizar los datos de manera legal, de manera en función de la legislación, pues resulta que no hay una legislación europea que permita crecer este tipo de empresas, ¿verdad?, donde los datos pueden encontrar capacidades de innovar, donde los datos pueden encontrar capacidades de crear nuevos servicios, etcétera. Y bien, otros elementos es el definir las prioridades de interpolaridad, es decir, de comunicación entre unos servicios y otros en los ámbitos para el mercado único digital, y a la vez apoyar una sociedad digital integradora, es decir, una sociedad digital donde tengan cabida todos los ciudadanos europeos. Aquí volvemos y se vuelve a hacer otra reflexión también sobre el tema de las plataformas tecnológicas, o como se denomina en la propia legislación europea, plataformas en línea. Es decir, hay una gran oportunidad, muchas actividades que tienen un contenido digital están soportadas en este tipo de plataformas, cada vez se crean más, pero la realidad es que unas pocas tienen un gran monopolio del mercado, y por lo tanto la Unión Europea está intentando que se consiga el objetivo de crear un entorno adecuado
para atraer, es decir, para que haya empresas europeas que desarrollen plataformas que puedan ser competitivas con las que actualmente usamos todos los europeos. Que seamos capaces de retener estas plataformas en suelo europeo, que seamos capaces de desarrollar nuevos productos o nuevos servicios innovadores a través de estas plataformas, porque en ello nos va el empleo, en ello nos va la calidad del empleo, el número de empleos. Si os dais cuenta, las grandes plataformas que hoy usamos, muchas de las grandes plataformas que hoy usamos en nuestra actividad digital, muchas de ellas tienen su sede fuera de nuestros países y fuera del continente europeo. Muchas de ellas están en Estados Unidos. Estas plataformas realmente tienen los empleos en Estados Unidos, los empleos de calidad, los empleos de los directivos, de los investigadores, de los informáticos, etc., están en Estados Unidos. Nosotros solo tenemos en nuestros países una pequeña delegación comercial de estas compañías. Algunas de redes sociales, por ejemplo, por poner un ejemplo, Twitter, ¿verdad? Que hablamos tanto de Twitter, ¿verdad? Twitter ha declarado en España que el año pasado ha tenido 6,4 trabajadores. Es decir, ha tenido 6 trabajadores más otro durante 5 meses trabajando. Y ha declarado unos ingresos de 1 millón de euros. Y no ha pagado nada en impuestos en España, una cantidad ridícula, ¿verdad? Hace poco hemos visto cómo la Unión Europea ha obligado a Apple que vuelva a hacer su declaración de impuestos en Irlanda, ¿verdad? Y que pague los impuestos correspondientes al conjunto de la Unión Europea, ¿verdad? Realmente estas plataformas están siendo un problema para muchos países también en términos de recaudar los impuestos que necesitamos los europeos para seguir manteniendo el tipo de sociedad que hemos elegido y que hemos construido los europeos durante siglos. Ese tipo de sociedad, eso que llamamos la sociedad del bienestar social, necesita de ingresos en los estados. Y estas compañías que están teniendo un impacto económico tremendo, algunas de ellas son las primeras compañías en ingresos del mundo, no pagan impuestos. Pero no solo no los pagan en la Unión Europea. En Estados Unidos, en una investigación abierta por el Congreso de los Estados Unidos, uno de los diputados le dijo al presidente de Apple que les estaban robando 9 millones de dólares al día de impuestos que defraudaban a la administración de Estados Unidos. Realmente estamos en una situación en la que es necesario que la Unión Europea tome las medidas adecuadas para que realmente el empleo, los impuestos, etcétera, se regulen de acuerdo a nuestra legislación y las empresas tengan que cumplirlo. Bien, todo ello quiere decir que necesitamos, en términos de datos, una libre circulación de datos, necesitamos empresas europeas que trabajen con los datos, necesitamos empresas europeas que sean buenos proveedores y que tengan la capacidad de montar negocios para proveer datos en la nube, ¿verdad? Aquí hablábamos hace un par de años que había unas grandes oportunidades de negocio, pero la realidad a día de hoy es que después de 2 o 3 años subiendo datos a la nube, el primer proveedor de datos de la Unión Europea es Amazon. Es otro negocio, otra oportunidad que de momento hemos desperdiciado por nuestra regulación, por nuestra capacidad económica, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, tenemos que buscar un entorno empresarial justo y favorable a la innovación, pero también un entorno empresarial que respete las legislaciones y ponga a todos los mismos en las mismas condiciones. Bien, otros elementos, y voy acabando ya, es el tema de la administración electrónica. La administración electrónica se ha lanzado también con un eslogan que dice que es una iniciativa de una sola vez. Es decir, lo que debemos conseguir en Europa, que los ciudadanos, cuando tratemos con la administración, sea con un ayuntamiento dentro de la Unión Europea,
sea con un ayuntamiento, perdón, sea con un ministerio también de un país de la Unión Europea, sea con cualquier órgano de la administración, solo tengamos que introducir los datos una vez, hacer el registro en un sistema de administración electrónica para que esto nos pueda servir para cualquier trámite que tengamos que hacer en cualquier país de la Unión Europea. Esto a la vez debe permitir conectar los registros mercantiles de toda Europa, es decir, cualquier persona debe tener la capacidad de conocer los datos que hay en el registro mercantil, ¿verdad?, de cualquier país de la Unión Europea, lo mismo que tenemos los derechos de acceso a los datos de las empresas, ¿verdad?, que están en el registro mercantil en estos momentos en España. Y esto podemos tener que hacerlo, debemos poder hacerlo a través de medios electrónicos. La iniciativa de una sola vez nos tiene que permitir, por ejemplo, que cualquier empresa pueda presentarse a un concurso de la administración en cualquier país depositando la documentación necesaria en su propia ciudad, en su propio ayuntamiento, en su propia administración regional o en su propia administración nacional. Que cualquiera de estas administraciones que elija pueda un ciudadano español estar concursando en Italia, en Alemania o en Bélgica y un belga estar concursando para una adjudicación de una administración en España. Este procedimiento, esta implantación de esta capacidad de administración electrónica nos ahorraría 5.000 millones de euros al año y nos haría posible una mayor competitividad y una mayor transparencia en las relaciones económicas de todos los europeos. Bien, y termino con una referencia al término de la economía, al término economía colaborativa, que también aparece en esta legislación. Yo tengo que decirles sinceramente que a mí el término economía colaborativa me crea muchas dudas y mucha precaución. Porque ¿es Uber una empresa de economía colaborativa? ¿Es Uber una empresa que está buscando dinero, ahora en estos momentos está buscando todavía más recursos para dotarse de una flota de coches sin conductor? ¿Es una empresa de economía colaborativa? Bien, yo entiendo que no. O sea, la economía colaborativa no debe estar soportada en una empresa que tiene un montón de recursos económicos, no debe funcionar con que realmente se está aprovechando de las situaciones, de las dificultades que tienen muchas personas para encontrar hoy un trabajo regulado, un contrato con seguridad social, etcétera. Se está aprovechando de esta situación para vendernos un discurso que donde lo que se busca simplemente, donde detrás de estas empresas hay grandes inversores como Google o como Goldman Sachs, el banco que nos llevó a los problemas de la crisis financiera, ¿verdad?, y que esto se esté intentando vender a la gente como que es una empresa bondadosa que permite a gente que no tiene trabajo encontrar empleos, etc. Bien, la percepción sobre la economía colaborativa, donde hay más economía colaborativa, entre comillas, esto de colaborativo, resulta que es en los países donde más dificultades tenemos con el empleo. Así, en España, hasta el 60% de las personas dicen que estarían dispuestos a participar en temas de economía colaborativa, mientras en Portugal es más que en España todavía, mientras que en el resto de Europa no pasa del 40%. Es decir, hay una clara relación entre la necesidad de la gente, la dificultad de la gente para tener empleo y la predisposición a participar en esto que han venido a llamarse la economía colaborativa. Entonces, la Unión Europea está diciendo hay temas que hay que tener en cuenta, hay modelos de negocio que son innovadores, etc. Pero a la vez hay una serie de problemas que tienen que ver con quiénes son los comerciantes, quién es el consumidor, debe estar claro, la situación laboral de quienes prestan los servicios, qué ocurre con el IVA y qué ocurre con los impuestos, ¿verdad? Entonces son algunos elementos que también se están estudiando en torno a esta denominada economía colaborativa.
la Unión Europea quiere apoyar la economía colaborativa, pero quiere que el Parlamento, el Consejo y la Comisión hagan un análisis a fondo de la repercusión de este tipo de economía. Bien, termino aquí para no alargarme, porque ya me he alargado excesivamente, y paramos un par de minutos para contestar a las preguntas que estiméis que es necesario hacerme. Gracias por la atención. En primer lugar, nos hicieron hay una pregunta que hace referencia al tema de en qué medida están saliendo nuevos modelos de aprendizaje colaborativo apoyados en este concepto de economía colaborativa. Vale. Es verdad que hay algunos conceptos de negocios que son muy interesantes. Dentro del mundo de la educación tenemos algunos ejemplos. Tenemos los MOOC, es decir, aquellos cursos abiertos que se pueden hacer a través de la red, que tienen mucha aceptación en cuanto a que normalmente mucha gente se apunta a los mismos. Es verdad que el resultado en términos de finalización es mucho más bajo, pero son de interés. Hay otras iniciativas de poner contenidos gratuitos también para la gente que estudia en una universidad, que está haciendo la educación general, etcétera, que se usan métodos pedagógicos muy innovadores que también tienen mucho interés. Hay otras situaciones, por ejemplo, la plataforma Blue Bottle Biz, que es una plataforma donde están colaborando un montón de editoriales, no solo de España, sino de todo el mundo, donde hay un montón de libros a los que se puede acceder, ¿verdad?, pagando una cuota mensual, y que están un montón de entidades editoriales, tanto de España como de habla americanas, inglesas, etcétera. Y bueno, pues es un modelo efectivamente donde la gente está colaborando en el sentido de subir contenidos, de ceder los contenidos para que se puedan utilizar, y a la vez hay empresas que están utilizando plataformas, estas u otro tipo, para colaborar entre ellas desinteresadamente, pues intercambiando mentores, intercambiando conocimiento, etcétera, ¿no? A mí esto todo me parece muy interesante, pero creo que efectivamente simplemente hay que distinguir entre aquello que es una pura actividad comercial con accionistas, a bolsa detrás, etcétera, etcétera, ¿verdad?, y estas actividades que sí tienen un fin en sí muy interesante y un fin de colaboración entre la gente de manera desinteresada, ¿no? Todo esto sea bienvenido, y todos los modelos de negocio o todos los modelos de colaboración que hay sobre estas cosas me parecen espléndidos. En segundo lugar, tenemos una pregunta que nos hace alguien desde aquí, desde España, y nos pregunta cuál es la valoración que hago de la inclusión de la agenda digital en el nuevo ministerio. Bien, esta pregunta lo que viene es a preguntar qué valoración tenemos que hacer, o que hago yo personalmente, sobre que en España se haya creado un ministerio que es un Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Pues bien, una valoración positiva. Me parece muy positivo que en nuestro país por primera vez haya un ministerio que lleve el apellido de digital, ¿verdad? Es verdad que está metido con un montón de actividades más, que ahí no está industria, que también es un elemento muy importante en el tema digital, porque economía e industria está en otro ministerio, pero que se haya tenido la preocupación de poner a un ministro con sus equipos del ministerio, funcionarios, etcétera, para preocuparse del desarrollo de la agenda digital, que es uno de los grandes instrumentos para desarrollar actividades digitales en nuestro país, ¿verdad?, me parece en principio un acierto, y no hay nada más que decir que nos alegramos de eso, ¿verdad? Es verdad que había gente que estaba pidiendo, entre ellos AMETIC, una de las asociaciones del sector de las nuevas tecnologías, estaba pidiendo un ministerio exclusivo de temas digitales, pero bueno, es un primer paso, y bueno, pues realmente tendremos que esperar a ver que a través de ese ministerio, a través de esa inclusión
con nombre propio en el Ministerio, pues realmente se convierta en que haya una actuación por parte del Gobierno y que también todos los partidos políticos se empiecen a sensibilizar en que es necesario ir hacia la economía digital en nuestro país. Por lo tanto, positivo, y esperamos a ver cómo funciona. Hay otra pregunta que dice: ¿en qué medida crees que las agendas digitales que han establecido diferentes países de la Unión Europea como España favorecerán la convergencia hacia el mercado único digital? Pues en este sentido creo que también es muy importante lo que está sucediendo, porque las agendas digitales que hay en los diversos países, recordemos también que a nivel europeo hay una agenda, que es la agenda digital hasta el 2020, en España se está también volviendo a renovar este documento, son muy interesantes porque se están haciendo algunas actuaciones sectoriales de mucho interés. Evidentemente, todo el mundo quisiéramos, y creo que es deseable, que se invierta mucho más dinero, pero por ejemplo en España se están haciendo actuaciones desde soportadas en la agenda digital y los recursos de la agenda digital, como los planes de Smart Cities, es decir, el desarrollo de ciudades inteligentes e incluso de islas inteligentes, puesto que en nuestro país tenemos unas cuantas islas con una población importante, se están haciendo y apoyando proyectos de desarrollo de estas iniciativas. A la vez se están haciendo y apoyando otras iniciativas que tienen que ver con el comercio electrónico, las pymes o el tema de Industria 4.0, es decir, la industrialización, el tema de la puesta en marcha de Smart Factory o factorías inteligentes. Por lo tanto, todo esto tiene mucho interés. Es verdad que las dotaciones económicas y de medios, incluso de funcionarios y de personas en los ministerios, son todavía insuficientes, pero bueno es que vayamos trabajando en esto. Creo que, fijaros, alguna vez cuando se me ocurrió ayer estaba trasladándome en el coche por Madrid y me puse a escuchar una emisora y estaban hablando de los concursos de los cocineros, ¿verdad? Estos que son tan famosos ahora en televisión, ¿no? Me aburrió un poco ya, porque la verdad es que es muy reiterativo toda la información sobre estos temas. Cambié de cadena y en el mismo estaba otro gran cocinero hablando también de todo el tema que tiene que ver con la gastronomía, etcétera, ¿no? Realmente yo echo en falta también en los medios de comunicación que no haya más espacios dedicados a difundir todo lo que es la importancia y que en nuestra sociedad no se desarrolle la capacidad de comunicar y explicar a la gente lo importante que es todo el tema de la transformación digital, todo el tema de la economía digital, porque en estos momentos en el que están convergiendo dos cosas importantes, que están creando problemas políticos muy serios, están detrás de las grandes decisiones que han tomado los ciudadanos ingleses o los ciudadanos americanos, que es el tema de la globalización y el traslado de la producción, fundamentalmente de las producciones industriales, a otros países, y a la vez el fenómeno de que la digitalización, todo lo que tiene que ver con la robótica, la automatización, etcétera, va a destruir puestos de trabajo, como se decía en la cumbre de Davos hace unos meses, y no sabemos si va a ser capaz de crear el suficiente número de puestos de trabajo para recompensar o para dar oportunidades a las personas que se quedan sin empleo, o a aquellas personas que están buscando empleo, encontrar nuevos puestos de trabajo. Como no sabemos si esto va a suceder así, se va a crear el mismo número de empleos que se destruyen, tenemos que decir que todo lo que se haga es muy interesante, pero a la vez tenemos que plantearnos que debemos exigir que se hagan más cosas, debemos pedir que se hagan más cosas para desarrollar en conjunto la economía digital. Creo que esto es uno de los grandes desafíos que tiene la Unión Europea, que en un entorno, a un sistema político que nos hemos dado y administrativo, que es complejo porque hay muchos órganos de decisión, y en este sentido también, aunque nadie me lo ha preguntado, creo, pero también deseo que en la Unión Europea avancemos y consigamos dar un paso importante en poner en marcha esto de lo que hablábamos hoy, el mercado único digital europeo.
Muchas gracias a todos y espero que os haya sido de utilidad. Nos veremos cualquier otro día.